¿Arrancamos? Bueno, estamos con el coordinador del Servicio de Oncología y el Instituto de Oncología del Hospital Alemán, con Carlos Vaz. No, ya arrancaste mal. ¿Qué te digo? Bueno, estamos en el primer episodio de Cáncer al Descubierto. Hoy tenemos Cáncer al descubierto. Cáncer al Descubierto. Qué maestro. ¿Con quién estamos hoy? Así no va, ¿no? Me sorprendiste ya con el título. Cáncer al descubierto está muy bueno. Es un nombre que, digamos, que cualquier paciente que tenga cáncer va a volver a la calle y si busca ahí en Spotify va a buscar cáncer, no va a buscar oncología u otra cosa. Va a buscar la palabra cáncer. Y cualquier paciente que tiene cáncer pone cáncer en el buscador de Google. No, pero está muy bueno el nombre porque el cáncer al descubierto es un poco lo que venimos hablando en todos los eventos, en cuanto a que la clave es descubrirlo o sí, descubrirlo y destaparlo, como que es algo. Ayer venían pacientes justamente al consultorio que decían que históricamente nuestros abuelos, nuestros padres, era una palabra que no se mencionaba, Mm. o como que históricamente también la tuberculosis era una enfermedad también, Sí, es una palabra que diga cáncer y sí, la como puta que que me parió. socialmente se separaba. Por ahí no tenía que ver tanto con la discriminación de clases, que por la tuberculosis u otras enfermedades como la SIDA, que por ahí fueron más icónicas. El cáncer era como una enfermedad que te generaba un rótulo, y el rótulo fundamentalmente era muerte. Y el cáncer al descubierto, justamente yo creo que lo que tiene que hacer es mostrarlo, descubrirlo, visibilizarlo, porque justamente hoy no es sinónimo de muerte. Ahí recién me preguntaba Manu, ¿quién soy yo? Es una pregunta eterna, no termina nunca más. Y yo sé quién soy yo, pero bueno. eh, me llamo, me llamo Carlos Vaz, soy médico, como bien decían ellos, soy hijo, hermano, eh, esposo, marido, pareja, como quieran llamarlo, padre, abuelo hoy, y médico, oncólogo, y pasé por todos los estadios ahí, podemos decir, del colegio, la facultad, la UBA, la residencia de oncología, el curso superior de oncología, un curso de magíster en el Instituto de Cálculo de la Facultad de Ciencias Exactas también de la UBA, y después terminé en este hospital, el Hospital Alemán, hace una buena cantidad de años, ya siendo oncólogo. Es una buena pregunta, que todavía no era oncólogo, y, y después terminé siendo oncólogo clínico. Soy jefe del servicio de oncología, soy jefe del Instituto de Oncología de reciente lanzamiento o descubrimiento, como bien dicen ustedes, y, y bueno, me invitaron a esta primera charla, entrevista. Primer podcast, vamos a decirle. Bien, Porque para mí podcast es algo nuevo en realidad, porque es de ustedes el podcast. O sea, para mí eran entrevistas para la mm, televisión, para esto, ni siquiera para YouTube, tampoco existía. Me acuerdo, todavía tengo fotos antiguas de notas después de ciertos congresos, pero claro, ahora son podcasts, o son, ahora le decimos podcast. bueno, Pero parece. bueno, la podemos llamar como cada uno quiera. Aparte de todo eso, Carlos es un fanático de la Fórmula 1, que siempre tiene intervención en cada una de nuestras consultas, con cada uno de nuestros pacientes. Charlamos una bocha de Fórmula 1. Ya te habla de Fangio, a Reutemann, a Colapinto. Así que hablamos de todo. No solamente hablamos de oncología, sino que hablamos de otras cosas. Porque Carlos, aparte de ser oncólogo y todos lo que hacemos en oncología, somos, aparte de ser médicos, somos hermanos, hijos, padres. Eso es importante, saberlo y que la gente conozca que detrás de la figura del médico hay otra persona que en ese momento que lo atiende está haciendo un labor, pero que sale de ese consultorio, sale de ese hospital y se transforma en hijo, se transforma en hermano, se transforma en padre o se transforma en abuelo. Y Carlos junta todas esas cualidades, por eso es uno de los primeros entrevistados del canal. Así que bueno,
un poco en esta entrevista te queríamos preguntar qué es el cáncer para vos. Cada uno puede tener distintas definiciones, pero si uno le tuviera que explicar en forma sencilla a o la comunidad de los pacientes o a un familiar de un paciente que está atravesando por la situación y que le dijeron cáncer, que, ¿cómo le explicarías la palabra cáncer? Y contanos un poco tu definición. Sí que es muy complejo Sí, y mete en un rollo, pero bueno. sí, no, yo creo que un poco siguiendo la línea esta del podcast o de el comentario o el diálogo de las redes, la libertad de escuchar y demás, el cáncer es, a ver, es como un descontrol de ciertas células. O sea, en este caso, no sé, vamos a hablar de enfermedades icónicas, no sé, o prevalentes. Cáncer de mama es, bueno, es el descontrol de células mamarias, que en un momento X del desarrollo de una persona, que puede ser una mujer en su gran mayoría, o que puede ser un hombre, empiezan a proliferar desordenadamente, como anárquicamente, y no tienen control, y empiezan a crecer. Cuando decís anárquicamente, ¿qué es anárquico? Bueno, ¿A qué se refiere? que no siguen el patrón habitual, o sea que de duplicación, de un periodo de proliferación y después muerte celular, sino que empiezan a crecer y se transforman como en células que tienen esa propiedad de seguir creciendo y duplicándose. Entonces no tienen el freno y o el organismo no alcanza a limpiarlo o a controlarlo o la misma célula tiene un camuflaje especial, se defiende de lo que el organismo, porque en general las pacientes que tienen cáncer, salvo algunas excepciones, sus mecanismos de defensa funcionan adecuadamente. O sea, no es que están con las defensas bajas, sino que es fundamentalmente que la célula tumoral tiene propiedades específicas que hace que crezcan en cualquier ambiente y se defiendan fácil. O sea, que la célula tumoral tiene una barrera contra el sistema inmune del organismo y por eso la sortea, digamos, la saltea. Exactamente, yo creo, y bueno, esas son las cosas que han modificado un poco en los últimos, diría que en realidad de la aprobación 13, 14 años, pero de que estamos trabajando en esto hace mucho, pero hace por lo menos 18 años que nosotros acá en el hospital o en otras instituciones, bueno, se está investigando mucho, y de hecho ha habido mucho cambio en estos últimos 15 años en cuanto a la evolución de toda la parte inmunoterápica. El paciente oncológico, antes de llegar al consultorio de oncología, que son los médicos que tratan el cáncer, pasa por distintas etapas y te quiero preguntar a vos, ¿qué, qué, por qué profesionales pasa ese, ese paciente antes de llegar al oncólogo? O sea, ¿cuál es la Bueno, es secuencia? una buena pregunta porque habitualmente los oncólogos estamos acostumbrados a que los pacientes no lleguen fundamentalmente a los servicios quirúrgicos, porque ellos son los que reciben pacientes o de los servicios clínicos, dermatológicos, podemos leer, pero en general dependemos un poco de esas características porque se estudian originalmente ahí. Hoy eso está cambiando. O está cambiando porque los mismos cirujanos, clínicos, dermatólogos, hematólogos, neurólogos, todos los diferentes especialidades empiezan o empezamos todos a trabajar en forma interdisciplinaria, o sea, entre todos, haciendo lo que se llama multidisciplina, pero fundamentalmente entre las disciplinas, y vemos que implementando por ahí el trabajo interdisciplinario, primero se logra muchísimo más eficacia. Esto está demostrado que trabajar haciendo esta sala de reuniones que tenemos que es muy linda, los ateneos y las discusiones y las mesas de discusión de casos, no solo mejora la calidad de atención, sino que mejora sobrevida, mejora todos los parámetros de un paciente. Tremendo. Es muy O sea importante que cuando eso. discutís con varios profesionales, de alguna forma, haces que los pacientes vivan más. ¿Es así? Sí, es así. Tremendo. O sea, cambia el tiempo de vida de un Cambia la paciente sobrevida de los con pacientes. cáncer si lo ve un único profesional respecto de si lo ve varias disciplinas juntas. En general es así. O Tremendo. sea, cuando uno une diferentes opiniones y cosas, sí, logra mucho mejores resultados. Bueno, charlamos hoy, también estábamos en otros diferentes centros de la Universidad de Buenos Aires y también se mide mucho las características de los diferentes centros de acuerdo al número de cirugía de tal cosa, el número de estudios mamográficos, al número de estudios de resonancia, el número.
¿no? Eso es medición de números, pero para tener una curva de aprendizaje tenés que tener un número de cierta cantidad de cirugías. Pasa ahora con la robótica, ¿no? O sea, como que el número de pacientes que ves y la capacidad de tener ese trabajo interdisciplinario, estar en un hospital universitario que tiene formación de residentes, genera mucho mejor praxis que por ahí Tremendo. estar fuera. Con O sea, eso no quiero decir que la gente que está afuera esté desprotegida, ni que parezca así, porque justamente, bueno, hay muchísimos y muy buenos, pero que en general se han formado en estas instituciones, bueno, permiten también eso. es muy loco. O sea, muy interesante esto que decís, que cuando son más, es mejor. Uno a veces tiene el concepto, no, son más y se arma un quilombo tremendo, uno opina A, otro opina B, otro opina C, pero en oncología el concepto de más opiniones se traduce en más vida, El mejor resultado, sí. mejores resultados. Mejor calidad de atención a los pacientes. Tremendo. Carlos, y si vos le tenés que decir a un paciente, tenés cáncer, porque justamente este espacio se crea por todos los mitos que tiene atrás el cáncer y porque hay preguntas que nos hacen los pacientes recurrentemente que generan mucha incertidumbre y yo tengo mi definición de cáncer es igual a incertidumbre. Entonces, ¿cómo le decís a un paciente que tiene cáncer? Está muy buena esa de la definición de cáncer y incertidumbre. ¿Cómo le explicas a un paciente que tiene cáncer? Primero lo que tenés que ver, una de las cosas de la habilidad de un, podemos decir, un servidor de la salud, alguien que quiere ayudar al otro, eh, es ver qué necesita el paciente y poder indagar en una consulta qué es lo que va probablemente a aceptar y a tolerar, independientemente de lo legal, el pragmatismo, la información, la dureza de los datos o una cantidad de cosas a las cuales estamos, podemos decir, acotados en las cosas que podemos dar, porque justamente en la oncología, especialmente como utilizamos herramientas quizás muy tóxicas, nos tenemos que limitar mucho a lo que está demostrado como que es útil o como que sirve. Creo que es muy importante poder escudriñar en la persona que uno tiene enfrente, que en general no es una sola persona, porque en general las personas con cáncer en general vienen acompañados, en general no digo que sea, pero la gran mayoría de las veces vienen acompañados por su pareja, por su hijo, por su padre, por lo que fuera. Entonces uno tiene que analizar un poco el contexto donde está. Y muchas veces lo que yo hago es, como los pacientes en general a nosotros nos llegan ya un poco más, la palabra sería masticados, porque ya o le hicieron una radiografía y mostró que tenía un tumor, le hicieron una mamografía y mostró que tenía un nódulo, o le hicieron una resonancia y mostró que tenía algo. Entonces, yo lo que muchas veces pregunto es, bueno, ¿qué es lo que sabés vos de lo que tenés? O sea, al paciente le pregunto, Mirá, ¿qué sabés vos? A ver si. Entonces, y ahí empiezo a escuchar cómo define él a su cáncer. porque yo me imagino que el tipo que te va a dar por primera vez, te conoce por primera vez, ve tu cara por primera vez, y si vos le decís, flaco, tenés cáncer, o sea, si vos le decís, flaco, vos tenés el cáncer, vos pasás a ser inmediatamente el malo de la película. Sí, O absolutamente. sea, por eso por eso nace esta pregunta, porque Yo una, lo que trato de hacer, bueno, está muy buena la pregunta y es muy importante. Y no lo hago para, porque uno piensa que por ahí es para mentirle o por ahí para cubrirse o por ahí, no. No, yo lo hago para ver primero qué es lo que saben, porque por ahí muchas veces viene con la confusión de la información, muchas veces viene con la confusión de las redes, de las máquinas de las redes, de los buscadores. claro, Hoy, y mucha gente viene con esa, o sea, busca, voy a mencionar Google o cualquier buscador de los grandes, cuando uno pone la palabra de su enfermedad, en general llegan mucho, hoy vienen quizás más informados y más deprimidos de lo negados que venían antes y como inconscientes de lo que sucedía, porque muchas veces ni sabían que tenían cáncer. O sea, ni les decían que tenían cáncer, no tengo un nódulo, tengo un pólipo, tengo un hongo, porque hemos tenido todas las definiciones posibles. claro. Entonces, hoy con Google y con los buscadores, la gente, en general, lo que estoy viendo yo en los últimos años es que viene más asustada. Y está, hasta esto, ¿está buena la información para vos? Hasta te
te ayuda a vos a no ser el malo. Claro. Y un poco la perspectiva que lo estabas viendo vos, pasás a ser más que una especie de alguien que explica la información. Entonces, yo pregunto mucho, primero, ¿qué es lo que sabe de lo que tiene? Bueno, ¿qué tenés? No, tal cosa. Bueno, tuviste el nódulo, tuviste las microclasificaciones, te hicieron una punción. Sí, en esa punción salió que tenía células atípicas, o sea, células que no son las comunes de la mama, del hígado, del colon, del pulmón, de cualquier lugar que fuere. Bueno, tenés células que no son del lugar. O sea, quiere decir que están, un poco la definición del tumor es esa, es una masa ubicada en un lugar donde no corresponde. Es así, es verdad, y es eso. Entonces, bueno, tenés células atípicas, esto, bueno, esto puede ser un tumor de, no sé, pulmón, mama, partes blandas, lo que fuera. Y ahí empezás de a poco, y me gusta muchas veces hasta utilizar el papel donde viene ya la información, eso cuando ya tenés diagnóstico. Claro. Pero si no, utilizar la herramienta por la cual él llegó al diagnóstico. Entonces, una endoscopía, se muestra la endoscopía, se ve, porque la gente también tiene esto de la desinformación. Entonces, ve un estudio, se asusta, no entiende nada, ve una placa y dice, ¿qué es esto? Porque es chino básico para ellos. Claro. En cambio, si vos te pones y te explicás, bueno, esto es el pulmón, y hoy con la tecnología, eso es muy buena la tecnología, para todo, porque uno puede explicar hasta la imagen de una vía central, donde vas a poner una vía de sangre, o vas a poner un portacal, entonces agarrás el buscador, pones portal, y sale un aparatito, sale la foto, y sale la foto dibujada y la foto real de la piel con el paciente y con la aguja. Entonces, al desmitificar y un poco descubrir lo que vos estás planteando en la entrevista, es mucho más fácil. Las consultas son enormes y largas, es verdad, nosotros tenemos consultas largas. Doy fe que la consulta con Carlos pueden durar pasada, pasada la hora, Pero porque uno se da al cuenta, menos. pero bueno, Pero es porque le dedica mucho tiempo al porque uno paciente. se da cuenta que yo me pongo en el lugar, o sea, yo tengo un cáncer y yo vendría con mucho miedo, con mucho temor, y me gustaría que me expliquen y no que me mientan, eso seguro que no, porque una de las cosas más importantes cuando uno también tiene la primera, segunda o tercera entrevista es no mentir y entablar la relación médico-paciente oh, es tremenda, no es un poco importante. Es tremenda, porque eso va a permitir el flujo de info de ida y vuelta entre el paciente y el médico en forma de una manera, de otra, de aquella. Pero creo que nunca mentirle. A veces uno ve que el paciente es muy temeroso, es muy hipocondríaco, tiene un perfil de no tolerar cierta cantidad de información y bueno, uno puede explicar y llegar hasta un punto y decir, y muchas veces lo que nos pasa a nosotros los oncólogos y a todos es que nos falta información. Claro, Cuando nos llega el paciente primera vez, en general nos falta información para definir la estrategia. Y hay pacientes que vienen y te piden, no, mira, ¿cuánto voy a vivir? claro. Entonces le decís, mira, si tenés una serie de marcadores X, tu expectativa de vida puede ser tanto, de acuerdo a los números, y si no tenés puede ser otra cosa. Hay Hay gente gente que que vivo esa y capaz que ya se les inició todo Google. sí, puede ser que sí, o tuvo el hermano, o tuvo a la madre, o tuvo al tío, o tuvo... Porque esto como es una enfermedad prevalente, o sea, no nos olvidemos que va a ser la enfermedad más importante o la causa de mortalidad más importante en los próximos 4 años, Sí. en el mundo. Ahí creo que hay algo que estaría bueno resaltar, que no es lo mismo información que formación. Es distinto Ah, bueno. estar informado que estar formado, y muchas veces el estar formado te permite bajar un mensaje más claro, porque uno cuando lee cosas en internet es un abanico de posibilidades y capaz que incluso puedes leer un estudio y todos los pacientes son muy heterogéneos entre uno y el otro, todos somos distintos. Entonces decir, puta, mira, tengo esta característica, pero capaz que vos sos distinto a ese tipo que vivió tanta Sí. cantidad de tiempo. Entonces, hay una gran diferencia entre que lo que menciona Carlos con la sobreinformación que hay, entre estar informado y estar formado, y eso está bueno que sea un mensaje que le quede a todos los oyentes de este canal. Sí,
Sí, es muy importante. No creo que vaya a frenar que la gente siga indagando. Es jodido, ¿viste? No, pero lo que tiene que tener en claro es que en general también, esto lo saqué el otro día de una discusión, las buenas noticias a veces no venden mucho. Claro. Y las malas noticias en general, y no estoy hablando ni de política ni nada de esto, venden mucho más. Entonces, o los catástrofes, las cosas venden más en todos los aspectos. Me parece que tienen más likes, tienen más esto, más visión, más vistas, no sé cómo se Sí, llama. polarización. Ustedes dicen esas cosas. eh, en cambio, la buena noticia no. Y después analizar esto, pero no. Creo que es muy importante lo que acabas de decir, la formación es importante. Después lo que van a leer muchas veces en las redes va a ser muy probablemente los extremos o la media muy ortodoxa. Entonces, eh, creo que creo que para eso estamos hoy, te diría que nosotros los médicos tenemos una labor y probablemente toda la sociedad en todos sus aspectos, todos los profesionales en cada uno de sus aspectos, porque uno busca para cualquier cosa, de aclarar lo que explican las redes. Es verdad que todo eso hoy es tal la info, creo que o sea, toda la inteligencia artificial nos da una mano importante. eh, pero sí, lo importante es saber bien la pregunta y tener cuidado de cuál es la respuesta, destacar las respuestas que he tenido de los, Sí. de los, ¿cómo se llama? Servidores han sido bastante Bastante acotadas potable, y sí. bastante limitadas, pero bien, está bueno Está eso. bueno, sí, es algo que se viene y se viene con fuerza. Eh, volviendo a la situación esta que te viene el paciente, le decís que tiene cáncer. ¿Cuáles son? Hay creo que tres escenarios que vos lo sabés mucho mejor que yo. ¿Cuáles son los tres escenarios que puede tener el paciente con cáncer? Hay un grupo que le dicen local, otro loco regional y otro metastásico. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ¿Qué quiere decir eso es algo muy simple? importante que eso tiene que ver un poco, también tiene que quedar muy claro en estas entrevistas o en aprovechando este espacio, es la prevención es brutal. O sea, es tremendamente importante. La primaria, bueno, vacunas, no tóxicos, no sé, HPV, HIV, hepatitis, Ah, eh, sí, tanta para no fumar, bueno, alimentarse adecuadamente, hacer actividad física, son todas cosas que previenen el desarrollo. Una buena alimentación, creo que es relevante, por supuesto, bueno, el estrés, la psicología también forman parte, difícil de demostrar, pero no cabe la menor duda que somos una entidad compleja. Eh, y creo que la prevención es tremendamente importante. O sea, creo que hay cosas como, no sé, Papa Nicolau, la videocoloscopía, la mamografía, los marcadores tumorales que están aprobados para chequear, por ejemplo, cáncer de próstata, los dermatólogos, bueno, y tener en cuenta también un poco el, el árbol familiar, el árbol genealógico, cómo viene cargado. O claro. sea, si este árbol viene, o sea, que viene con algunas manzanas que han tenido alguna complicación, o si no viene con ninguna, lo cual tampoco te deja exento, pero si viene con mucha carga familiar, bueno, por ahí hay una cantidad de especialistas hoy que se dedican a estudiar lo que se llama consejo genético y ver de estudiar estas cosas. Pero fundamental, creo que el gran protagonista del siglo XX y este siglo XXI es el cigarrillo, sigue siendo el gran protagonista desde su aparición allá por la Primera Guerra Mundial, creo que fue fundamentalmente. Y es el más barato de todos porque no hay que hacer nada, no hay que vacunarse, no hay que esto, no hay que comprarlo, no hay que Hermoso. tomarlo, no hay que hacer. Aparte, cada vez está más caro el cigarro. Bueno, por eso, pero realmente eso es muy, muy relevante. Y bueno, en cuanto a eso, bueno, el diagnóstico temprano es esto de la enfermedad temprana. La enfermedad temprana, cuanto más temprano se diagnostica, las tasas de curación son más altas. Claro. Entonces, cuanto antes uno descubra que aparezca un nodulillo en la mama, que aparezca un pólipo en el colon, que aparezca un pólipo en el estómago, que aparezca un lunar en la piel, que aparezca un nódulo en la axila, que aparezca cualquier cosa, el diagnóstico temprano es muy importante. Cualquier cambio de ritmo evacuatorio, cualquier induración en la mama, cualquier antecedente familiar que haga que uno, bueno, tenga mayor riesgo de desarrollar próstata, colon, mama, quizás lo más conocido, gástrico, bueno, páncreas, etcétera, etcétera, algunos. Em, Creo que cuanto más temprano el diagnóstico, las tasas de curación son más altas.
hoy, con el desarrollo de la tecnología, los métodos de diagnóstico y ¿cómo se llama? Y los estudios de screening que se hacen, de tamizaje, como se dice en castellano, en español, hacen que, bueno, que uno pueda diagnosticar mucho más temprano la enfermedad. En centros grandes, en grandes ciudades. Creo que ahí es importante también las diferencias socioeconómico-culturales que hay en nuestro país, en Latinoamérica en especial. Sí. Creo que eso, bueno, hace que tengamos cierta prevalencia de enfermedades en ciertas regiones, como puede ser el cáncer de cuello uterino, como en otras, como puede ser en las grandes urbes, tener mama más que en otros lugares, colon, pulmón, pero en la bueno, eso creo O que sea que la condición socioeconómica te determina, te puede llegar a determinar a nivel poblacional la incidencia, que es la aparición de un nuevo cáncer, digamos, mayor prevalencia para un determinado cáncer, o mayor incidencia. y sí, bueno, un poco el tema del cáncer de cervix uterino y bueno, la utilización de prevención, la utilización de vacunas, la promiscuidad por ahí en el tema del manejo de las relaciones sexuales, etcétera, etcétera, y no tener una idea de todo esto y hace que el riesgo sea más alto. Y el acceder a controles periódicos, como se hacen en las grandes urbes, en los centros grandes, no es lo mismo que en otros lugares. Eso está muy probado en diferentes poblaciones, fundamentalmente Norteamérica, quizás se lo tiene mucho más estudiado, con diferentes, la población latina, la población de color, etcétera, etcétera. Y en Latinoamérica, bueno, no lo ve. Además, en los países subdesarrollados es donde más va a haber una explosión de la incidencia del cáncer, en realidad donde más se va a desarrollar el cáncer y donde podríamos decir que tenemos menos, todavía tenemos menos herramientas para combatirlo en forma fuerte, pero como que en el mundo subdesarrollado, subsahariano, Latinoamérica o Asia subdesarrollada va a ser así. No sé si me he ido de mambo, pero No, está perfecto. A nosotros nos encanta escucharte. Carlos, entonces vos me decís que la prevención se traduce en tumores más localizados, ¿es así el concepto? ¿Y localización quiere decir mayor posibilidad de curarte? sí, cuanto más pequeño es el tumor, más probabilidad de cuidado te tenés. Por supuesto que bueno, hoy por lo contrario, vamos por el otro lado. Cuando la enfermedad está muy avanzada y por la hoy tenés herramientas en muchas enfermedades que nos permiten decir que podés estar curado. O sea, desde hace muchos años, diría que de 50 en adelante, cuando se empezaron a estudiar diferentes enfermedades, se vio que había tasa de curación importantes en poca cantidad de enfermedades raras. Claro. Después las leucemias, los linfomas, empezaron toda una etapa de la parte de los oncohematológicos que fue realmente una revolución importante y ellos fueron, diría que los que más indagaron todo esto de la biología molecular y de las tratamientos inmunoterapias. Ellos tienen mucho que ver en esto. Em, O sea que, digo, para no encasillar solamente eso. Por ahí un paciente llega hoy y me se cuenta, no, pero ya tengo lesiones en el hígado, ya tengo lesiones en otro lado. Me dice, no, bueno, pero esto pareciera. No, hoy, justamente, estamos en una etapa revolucionaria, también, un quiebre muy importante en el rumbo de la oncología por el advenimiento de una cantidad de anticuerpos, de terapias simuladas, lo charlamos, de Eso quiere decir, ¿cómo es? Podés tener el mismo tumor en digamos, arranca en la mama y ese cáncer, después pasa a estar en el hígado, o sea, no es que tenés dos cánceres distintos, tenés un cáncer de bueno, mama con un cáncer de hígado. porque la gente piensa que si vos tenés un cáncer de mama con una lesión secundaria, con una enfermedad metastásica en el hígado, es un cáncer de hígado. No, 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 en general la gran mayoría de animales decir que el 99,9% de las veces no lo es. Claro. Puede haber escenarios que tengan las dos enfermedades, es raro, pero la gran mayoría de las veces es lo que yo voy a llamar una sucursal de la enfermedad. Em, me- o sea, volviendo entonces a lo que decías, cuanto más temprano el diagnóstico, mejor. La prevención, lo mejor. Primaria, lo mejor. O sea, no someterse al riesgo, estar vacunado contra los virus que favorecen el desarrollo del cáncer, no fumar, el alcohol, bajarlo un poco, la dieta, todo lo que sea una práctica de salud adecuada, el sol, o sea, eso también es importante. Entonces, prevención es muy importante y eso es un capítulo que debería ser un capítulo, uno, dos o tres capítulos, o para cada enfermedad, Claro, capítulo sí. quizás, y hay personas específicamente dedicadas a eso, que en general lo hicimos los oncólogos durante X tiempo, pero creo que fundamentalmente para los clínicos, para los dermatólogos, para los neumonólogos, o sea, mucho más para las especialidades clínicas
gastroenterólogos, Sí, que es lo que contabas que los clínicos son los clínicos y todo el equipo que los rodea son los que te llevan a vos al paciente con el diagnóstico al consultorio. O sea, hoy hay mucho de eso. entonces entiendo que el cáncer no solamente lo atraviesa la oncología en sí, sino que lo atraviesa del oncólogo hasta el clínico, hasta el todo. Está atravesado por todas las especialidades. Descubrí cuando empecé a meter oncología, que la oncología es multidisciplinaria. O sea, y vos creo que, bueno, vos estás debutando, podríamos decir, en la oncología, y lo que ves es la, la, la poli, o sea, lo florido que se puede ver en los pacientes oncológicos. O sea, es impresionante la cantidad de complicaciones, que todas las complicaciones son clínicas, pero hay múltiples. Entonces, por eso el equipo es muy importante. Volviendo a lo que nos trae la pregunta, el diagnóstico temprano es muy importante. Prevención primaria, seguimiento, seguir un poco las líneas, esto, poder googlearlo, cuáles son las recomendaciones en cáncer de mama, cuáles son las recomendaciones en cáncer de próstata, cuáles son las porque hay guías, tanto europeas como americanas y nacionales también, para el seguimiento. Y hay planes también. La Argentina tiene planes de screening o de tamizaje en diferentes provincias. ¿Qué es el screening? O sea, El tamizaje es estudiar poblacionalmente lugares donde hay una prevalencia aumentada, o sea, a ver, para hacerlo más fácil, donde hay un aumento de esa enfermedad. claro. O sea, en el noroeste argentino tiene un aumento de incidencia de cáncer de cuello uterino. Bueno, ahí habría que hacer un, un- un estudio continuo de Papá Nicolau, por decirlo de alguna manera, copia, vacunar HPV a las personas, a las mujeres y a los hombres antes de los 9 años, antes de los Porque ese 12 años. paciente que vive ahí, capaz que tiene más chance de tener Sí, cáncer de cuello. exactamente, bueno, se ha visto que lo es así, esto está estudiado. Y si vos lo diagnosticás más temprano, tiene más Bueno, chance de que se cure. eso, si lo demás, pero tiene muchas altas chances de curarse. Tremendo. Entonces, eso es lo más importante. Y después cuando te llega la enfermedad que está un poquito más avanzada, porque te aparece con ganglios en la mama, o te aparece con ganglios en el colon, o te aparece con ganglios en el pulmón, o te aparece con ganglios en la próstata, o te aparece con ganglios en la vejiga, o te aparece con ganglios en la piel. Bueno, en la medida que los ganglios estén localizados en el territorio, en el área, o en cabeza y cuello, en el área de la misma enfermedad, llámese de la mama derecha con la axila izquierda, todos esos lugares, se considera una enfermedad que está localmente avanzada, pero sigue siendo una enfermedad local. No es una enfermedad que está, uy, estoy muy diseminado y se me acabó todo. Claro, es lo que ustedes los oncólogos le dicen loco regional. Claro, o sea, como que vos paradigma, bueno, cabeza y cuello, la mama, tenés la mama, la axila es el lugar que defiende, Claro, podríamos decir que es el lado que se contamina primero. es como la primera estación de... No que es dice, no es me tan voy. así, pero Mirá, porque también tenemos el concepto de que la enfermedad en general es una enfermedad que está dentro del sistema y que hay que tratar de enfocarla también como para cubrir todo el cuerpo, independientemente de que esté muy localizada. claro. Tampoco que esté muy localizada es absolutamente sinónimo de curación, porque a veces las enfermedades muy localizadas tienen algún perfil que las hace más atorrantas. Y bueno, y ese perfil es lo que continuamente estamos investigando, cuál es el marcador que nos dice que este es el paciente que, un poco lo que decías vos, las redes te dicen una sola cosa o te dicen los extremos, y hoy lo que estamos buscando es tratando de identificar cuál es el paciente que tiene más riesgo de que esa enfermedad pueda llegar a comprometerlo o enfermarlo más. Claro. Tremendo esto que decís. Te escuchaba hablar y o sea, hablas y me da tanta info, Dale. pero info de la linda, que, viste, me surgen dudas o sea, si prevenís, curas más. Sí, tremendo. Si está localizado, También curas más. pero también puedes curar. Sí. O sea, vos curás un paciente, el tipo le decís, puta, está curado, pasaron 5 años, pero a la vez me decís que ese tumor que está localizado podría llegar a volver a aparecer en un momento. ¿Cómo manejás esa, Esa porque esa info y es una espada de Damocles que le decía al paciente, y te podés ir o dejás esta medicación, pero esto puede volver a aparecer. Sí, es verdad que los seres humanos, y en especial los latinos, por ahí tenemos esta cosa de no pensamos nunca en la mortalidad. Los sajones y podemos decir,
occidentales la tienen más presente la mortalidad, nosotros menos. Eh, y otras poblaciones que tienen diferentes religiones, que interpretan diferentes dimensiones y demás, también la tienen más presente. Entonces, nosotros sabemos que tenemos riesgo de todo. Y a medida que vamos creciendo en edad, vamos teniendo riesgo cardíaco, coronario, ACV, de toda índole. Y muchas veces el riesgo de haber tenido un cáncer y poder recaer el cáncer es mucho menor que cualquier otro riesgo. Que por ahí uno lo tiene porque sigue fumando, porque sigue haciendo esto, porque no sé qué, porque sigue. O sea, hay una cantidad de variables que decir y bueno, yo ahí cuando pone eso, que te pone, bueno, no, pero esto me voy a curar, y vos acabas de decir 5 años, no, a ver, no decís, no, tenés una enfermedad controlada, tenés un riesgo de poder cargar, sí, pero también tenés un riesgo de ACV, tenés un riesgo de infarto, tenés un riesgo de otras patologías, de otras enfermedades que van empezando a crecer con el devenir de los años, o de otras enfermedades periféricas que hayas tenido. Entonces, creo que forma parte hoy de la clave de la oncología es que logramos cronificar, curar en muchísimos casos. O sea, hoy diría que la tasa de control de enfermedad, así como han aumentado las incidencias de cáncer de mama, se cura mucho más mama que se curaban hace 25 años. Eh, lo mismo pasa con las tasas de curación de otras enfermedades como pulmón. Ha cambiado bastante un poco la mortalidad en los lugares donde se estudia, fundamentalmente gracias a los tratamientos nuevos para cáncer de pulmón, que es el gran, eh, podríamos decir, una palabra medio dura. Sí, el O el granito. melanoma, digamos. No, bueno, pero el pulmón es el tumor que más produce muerte por cáncer a nivel universal. Tremendo. Entonces, y uno piensa que el 85-90% de la causa del cáncer de pulmón es por el cigarrillo, o por el ambiental, o por diferentes características, o por ¿cómo se llama? El que comparte el cigarrillo, o sea, el fumador pasivo, o otras características. Bueno, creo que eso es muy, muy relevante. El tema de las enfermedades avanzadas, creo que, bueno, después cuando tenés la enfermedad avanzada, bueno, hoy hay una cantidad de instrumentos que tenemos para tratar esas enfermedades avanzadas que han provocado cambios copernicanos, o sea, cambios brutales, o sea, cambios muy relevantes, que en patologías como melanoma, en patologías como riñón, en patologías como cuello de útero, en patologías como pulmón, en patologías como mama, en patologías como colon, recto, o sea, por ahí en pequeñas poblaciones, pero bueno, empezamos a tener números que cada vez empiezan a ser superiores, que fue un poco la curva de crecimiento o de tasas de control de enfermedad que se va desarrollando en la medicina, con la inteligencia artificial, con la aceleración de todos los procesos. Con todo esto va a ser, yo creo que esto va a ser mucho más rápido, la evolución de los tratamientos. Bueno, no sé, Carlos, ya estamos más o menos en tiempo. Si te dejo libre, si querés dar un mensaje de prevención, un mensaje de lo que se quiere hablar de Fórmula 1, como con lo que vos te sientas cómodo, o hablar de auto de divierto de muy. Y Maro a mí sí me gustó la Fórmula 1. Yo estoy aprendiendo ahora. Es verdad que mi viejo me llevaba de chiquito al autódromo municipal, se llamaba en ese momento, el que queda ahí en el Parque Roca, bueno, sí, y íbamos a ver al TC, y íbamos a ver Sport Prototipo, y bueno, y algunas veces en Córdoba también a Oscar Cabalén, y estábamos cerca de lo del Mago de Altagracia, que era un poco de la competencia de Oreste Berta. Y después, bueno, creo que toda la historia de nuestros corredores, en especial, bueno, Fangio, que fue una cosa brutal. Pero eso hace que uno también, mientras está haciendo un consultorio, que en general es un consultorio duro, bueno, porque la oncología no es sencilla, al mismo tiempo es apasionante, o sea, uno lo vive con pasión y lo vemos en todas las reuniones nuestras multidisciplinarias, como cada uno le pone, no sé, vos estás estrenándote en esto y por ahí es importante qué es lo que pensás, pero cómo le pone la pasión en la discusión, y no la pasión en cuanto a discusión, sino en la charla, en aportar el granito de arena que tiene, el granito de lo que estudió, lo que leyó, justo vio que había encontrado, ayer lo vimos mismo en el Ateneo de ayer, Sí. se agregó un dato importante en imágenes, se agregó una cosa en que el paciente tenía un posible marcador que podía llegar a ser un tratamiento, o sea, cada uno agrega su granito de arena. Creo que ustedes con toda la tecnología nueva, esa información va a ser mucho más rápida y en algún lugar
nos pasan por arriba. Nosotros venimos de la vieja escuela, que era todo un poquito bastante más lento, por no decirlo. Y no, creo que fundamentalmente descubrir el cáncer, mostrarlo. Creo que hay que mostrarlo. Y creo que un poco esto es lo que me preguntaste, ¿cómo le digo a un paciente que tiene cáncer? Eso es descubrirle al paciente el cáncer, es desnudarlo y mostrarle su cáncer. Y muchas veces uno utiliza herramientas periféricas, esto de, bueno, ¿qué vas a hacer? Mostrarle la tomografía, tratar de explicársela de la manera más sencilla, porque esas cosas se pueden mostrar. Y cuando uno lo muestra, es como que el paciente se relaja. O sea, como que a vos también te explica, mira, te pasó, y te voy a hacer una comparación muy estúpida. Se te rompió el auto y vos hoy abrís atrás un auto y estás en pánico. Entonces viene el tipo y te dice, bueno, vos pensás que te van a matar, primero te vas a decir, y te bueno, pasa esto y aquello, y bueno, te lo explicó y vos te sentís un poco más tranquilo. Después no sé cuánto vas a pagar por la regla. Yo le dije que le gustaban los autos. Todo, en la vida de Carlos, todo es homologado en un auto. Ah, bueno, pero me salió porque digo, hoy entras así, abrís así, ¿qué es eso? Bueno, luego pasó un paciente, me ve la tomografía computada, ¿qué carajo es eso? Y creo que explicar y descubrirlo es una forma de educar al paciente, de ponerlo frente, de enfrentarlo, y creo que eso es lo mejor, descubrirlo. Está muy buena esa palabra. Por eso decidimos llamarlo así. Descubrirlo, me parece, Y lo vamos a ir desglosando y me encanta. lo vamos a ir largando todo para que los oyentes sepan todos los mitos que hay atrás de esto. Así que bueno, Carlos, gracias. No, realmente un honor, y me siento muy halagado de ser el primero de esto. Y así llegamos al final de este episodio. Hoy, junto a Carlos Vaz, hemos profundizado en la importancia de la prevención, el vínculo médico-paciente y las emociones que surgen al enfrentar el diagnóstico de cáncer. Esperamos que esta conversación haya sido de gran ayuda para comprender un tema tan complejo y humano. Gracias por acompañarnos y los esperamos en el próximo episodio de Cáncer al Descubierto.